Pero bueno, buenas noches. Linda nochecita para estar acá, disfrutando este tiempo juntos. Y bueno, no solamente porque vamos a compartir la palabra del Señor, sino también el rato que después, un ratito, vamos a compartir con Felipe y con Fiamma, en vísperas ya de su casamiento. Quiero compartir con ustedes un tema hoy que está basado en un versículo que vamos a tratar de analizar, pero le puse a la reflexión ovejas en medio de lobos. No digo nada nuevo si comento ahora que vivimos en un mundo que está marcado por la violencia, ¿no? Cada uno de nosotros, si tiene acceso a los diferentes medios informativos, se podrá enterar de hechos de sangre, hechos violentos que pasan acá en nuestro país, en la región y en el mundo. Y uno nunca deja de sorprenderse de este tipo de situaciones que cada vez se ven con más frecuencia y parece que con mayor gravedad. Y uno está pensando a dónde iremos a parar, como decían los viejos de antes, ahora lo decimos nosotros. ¿Qué será? La cuestión es que es una situación que parece que no tiene una solución clara, ¿no? Cuando empiezan a discutir sobre este problema, lo primero que uno escucha es gente tratando de saber cuáles son las causas de la violencia, por qué se produce. Y se señala la droga, todo lo que tiene que ver con el mundo del crimen, a veces las circunstancias socioeconómicas, la desigualdad social, la injusticia, el consumismo, la falta de valores, la decadencia de la familia. Y sin duda que como es un fenómeno multicausal, como dicen los que saben, hay muchos de estos elementos que tienen una incidencia en este producto que vemos que es la violencia. Pero cuando miramos la Biblia, vemos que antes que todas estas causas existieran, la violencia ya existía. De hecho, la Biblia prácticamente comienza con un hecho violento. Ahí en Génesis, capítulo 3, capítulo 4, ya vemos que Caín, que fue el primer humano que nació en este planeta, asesinó a sangre fría a su hermano y no jugó en ese crimen ninguno de estos elementos o factores que hoy tratan de explicar este fenómeno de la violencia. Porque detrás de toda esa situación lo que hay es una consecuencia del pecado, ¿no? La violencia es una de las expresiones del pecado, que también después deriva en otras situaciones que lamentablemente podemos vivir y sufrir cada día, que tienen que ver con la guerra, con la esclavitud, con la pobreza, el hambre, la opresión, las enfermedades. Son todos problemas que tiene un mundo que dejó a Dios a su espalda y que no encuentra solución. Y que por más que la tecnología avanza y que la ciencia avanza y que se hacen grandes descubrimientos y que nos maravillamos cada día de las cosas que como raza los seres humanos podemos hacer, los grandes problemas de la humanidad siguen sin solución. Porque no tienen una solución, porque tienen que ver con algo intrínseco que es el pecado. Y cuando miramos si alguna vez esto va a mejorar, nos vamos a encontrar con que no. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. El mundo va a empeorar, ¿no? Aunque hayan más cosas y televisiones más grandes y autos más rápidos, en todo esto que tiene que ver con lo moral, el mundo no va a mejorar. Hasta que el Señor Jesucristo establezca su reino acá en la tierra, ¿no? Lo que se llama el reino de los cielos, ahí después del arrebatamiento de la iglesia y de la tribulación, que otras veces hemos hablado, y el Señor establezca un reino de paz y de justicia para toda la humanidad. La cuestión es, ¿qué pasa mientras tanto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia en medio de un mundo, de una sociedad que sufre a manos de la violencia y de otras consecuencias del pecado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y ahí tenemos que hacer una precisión, porque si bien el Señor Jesucristo un día va a establecer su reino acá en la tierra, el reino de los cielos, ese conjunto de personas, esa esfera donde hay personas que obedecen a Dios y que hacen su voluntad, ya está en acción, ¿no? Cuando Jesucristo vino a la tierra
Y Juan el Bautista, antes de él, había predicado el reino de los cielos se ha acercado, porque siempre a lo largo de toda la historia han habido seres humanos que han reconocido la autoridad de Dios sobre su vida y han tratado de vivir conforme a sus parámetros. Así que nosotros somos parte de este reino que un día va a tener una consumación visible y tangible en ese momento que les decía. Pero mientras tanto, los que ya somos hijos de Dios, la iglesia, todos los salvos, formamos parte del reino de los cielos, ¿no? Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que nace de nuevo es el que puede entrar en el reino. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 1 que aquellos que hemos creído hemos sido arrancados, dice el versículo de Colosenses 1, de la autoridad, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz admirable. Ahora, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos hacer en este mundo tan convulsionado? Y por eso es el versículo que les quería compartir, que está ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Solo este versículo, aunque vamos a leer otros a lo largo de esta breve reflexión, pero ahí quería ponerles ese versículo para que lo tengan presente. Jesús le dijo a los discípulos: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué Jesús le dijo eso a los discípulos? Bueno, no vamos a entrar demasiado en analizar el contexto de esta frase, pero básicamente tenía que ver con una misión que les estaba encomendando y con lo que iba a pasar después en determinado momento en la historia del mundo, ¿no? Pero refleja que la misión que como hijos de Dios tenemos por delante no está exenta de algunos peligros. Este mundo, que es hostil, es particularmente hostil con aquellos que caminamos en sentido opuesto a la mayoría. Si ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en su carta, está hablando a los salvos, a los que se habían convertido, y le está diciendo que la tribulación, que la prueba, que la dificultad que enfrentaban no era una cosa extraña, sino era el resultado de que ellos habían cambiado la orientación de su vida y que dejaron de correr en el desenfreno de disolución, o sea, viviendo de cualquier manera para vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso le hacía odioso para la gente que todavía no había cambiado o que vivía todavía en la oscuridad. Así que nosotros sabemos que esto es así. Voy a leerles otro versículo que lo tengo acá, que está en 2 Timoteo capítulo 3. Y Pablo también le escribe acerca de esta actitud hostil a Timoteo, que era como su hijo en la fe. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y dice más adelante en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice después, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, frente a la hostilidad de un mundo violento, ¿no?, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una actitud de imitación de Jesucristo. Note cómo Pablo habla a Timoteo y a cada uno de nosotros, ¿no? 2 veces repite la expresión, pero tú, porque la circunstancia iba a ser esta que se describe ahí, y no tenemos tiempo para entrar a detallarla, pero a pesar de todo eso, y a pesar de los hombres peligrosos y de todas esas actitudes negativas, cada uno de nosotros tiene un llamado para vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? Es lo que dice Pablo. Tú tienes que vivir piadosamente en Cristo Jesús.
Vos tenés que andar como Jesús anduvo, imitando su forma de conducirse. Y eso es lo que conlleva un peligro, ¿no? La Biblia nunca esconde ni minimiza este costo de seguir al Señor Jesús, ¿no? El Señor lo repetía una y otra vez a los que le querían seguir, ¿no? El costo de tomar la cruz, la necesidad de padecer, el hecho de no tener dónde recostar la cabeza, y un montón de frases que, si uno empieza a recordar, puede encontrar en el Evangelio, donde el Señor le advertía a la gente que le quería seguir que estaba por emprender una empresa que tenía sus riesgos. Y uno de esos versículos es este, ¿no? El Señor le dice: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Porque el Señor quiere influir a la sociedad a través de los creyentes, ¿no? ¿De qué manera va a afectar Dios a la sociedad? ¿Cómo va a ir cambiando o llegando, mostrando el camino hacia Dios, la forma de encontrarse con el Señor? A través del mensaje del Evangelio vivido en la vida de creyentes que andan conforme a la voluntad de Dios. No estamos llamados a imponer las leyes de Dios por la fuerza de las armas, ni estamos llamados a formar alianzas o lobbies para que los gobiernos pongan leyes que nos convengan, sino que estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo y a vivir a Jesucristo para que esa influencia, la sal y la luz del mundo que somos nosotros, empiece a cambiar personas, ¿no? No va a cambiar el mundo, va a cambiar personas. Así que esta es nuestra misión, es una misión que es silenciosa, ¿no? Que es pacífica, ¿sí? Como iba a ser el Mesías. Me encanta un versículo de la profecía que hablaba del Mesías, que cita Mateo en el capítulo 12, y decía: el Mesías, cuando venga, no contenderá ni voceará, o sea, no gritará, nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, ¿no? Son como todas actitudes que muestran la delicadeza de alguna manera del Señor en esta transmisión o en este avance del reino que el Señor está haciendo en medio nuestro ahora. Parece imperceptible, a veces parece lento, pero el Señor es el que está guiando todo este proceso y para eso nos está usando a nosotros. Y la cuestión es entonces tres características o tres cualidades que nosotros tenemos que cultivar para poder llevar adelante esta misión, ¿no? Teniendo en cuenta el peligro que enfrentamos, ¿no? Y este versículo nos dice tres cosas entonces: que somos como ovejas en medio de lobos, que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y ahí quería señalar tres cosas. La primera es esta: protegidos como ovejas, ¿no? Porque cuando uno piensa en estas palabras del Señor, dice: ¿por qué el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos? ¿Saben que la oveja es una presa natural del lobo? ¿Por qué somos enviados en una misión que parece suicida? ¿Qué va a pasar si una oveja va a donde están los lobos? Bueno, seguramente el lobo se la va a comer. ¿Y por qué el Señor hace esto, ¿no? ¿Por qué el Señor nos manda a la guerra con un escarbadiente? Pero lo interesante es pensar en que la cuestión acá no es tanto las cualidades de la oveja o las posibilidades de defensa que tenga este animalito, que me parece que es bastante indefenso, no voy a decir mucho porque no sé, pero el énfasis o la clave es el que envía, ¿no? La cuestión acá está en quién es el que nos envía, ¿no? Dice Jesús: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y si nosotros nos identificamos como ovejas, o la Biblia identifica a los creyentes como ovejas, el Señor se identifica con el pastor, con el buen pastor, ¿no? Y todos, seguramente, o muchos de nosotros recordamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, ¿no? Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, ¿no? El pastor contratado, cuando ve venir algún peligro, se las toma porque él valora más que su vida, que las ovejas del patrón. Pero el que es el dueño de las ovejas, ¿no? Está dispuesto a dar la vida por ellas.
Dice, al asalariado no le importan las ovejas, pero yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿no? Dice más adelante en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Así que, si bien vamos como ovejas a enfrentar un mundo de lobos, vamos protegidos por la mano del Señor. Y podemos tener la certeza de que nadie nos podrá hacer más daño, ¿no?, del que el Señor permita. El Señor, que es el buen pastor, enfrenta los peligros con nosotros. Él está a nuestro lado, está dispuesto a dar su vida por las ovejas y de hecho ya lo hizo cuando murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros le importamos al Señor y Él conoce nuestra situación y sabe por lo que estamos pasando, ¿no? Y Él, como decíamos recién, fue el que prometió, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? El Señor está atento a lo que nos pasa. Como dice el Salmo 121, que a veces cantamos, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Vamos como ovejas, pero el Señor, que es el buen pastor, va con nosotros. Ahora, hay que ir pasando ahí algunas cosas, ¿no? La clave es si estamos cerca, ¿no? Porque para que el pastor pueda defendernos, nosotros tenemos que mantenernos en contacto, estar cerca y oír su voz, y Él pueda cuidar de nuestra vida. La segunda característica que se menciona ahí, o comparación, es sed, pues, prudentes como serpientes, ¿no? Prudentes como serpientes. Es interesante que Jesús utiliza la figura de la serpiente para ilustrar una cualidad positiva, porque generalmente la serpiente está asociada al mal, ¿no? En un montón de aspectos. Pero acá Jesús llama la atención de una cualidad de la serpiente, que es la prudencia, ¿no? Es el andar con cuidado y el no exponerse innecesariamente a ningún peligro, ¿no? Tratar de cuidarse y de cuidar la vida. La cautela y la precaución es una cosa que estos simpáticos ofidios nos enseñan. No sé a cuántos les gustan las víboras, ¿no? Pero la serpiente no se expone sin motivo. Una cosa es estar dispuesto a dar la vida por el Señor, como muchos hermanos han hecho y hacen todavía hoy, y otra es hacerlo sin motivo o tirarse abajo un auto por una razón que no tiene sentido. Y hay 3 razones prácticas que yo quisiera mencionar en que podemos aplicar la prudencia de la serpiente. Una es la prudencia para equiparnos para la batalla, ¿no? Dice la Biblia que nosotros estamos en una lucha, ¿no? No es una lucha contra otros seres humanos, contra carne y sangre, dice el texto en la versión 60, sino una lucha espiritual, ¿no? Estamos en un combate contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra un enemigo espiritual de las almas que es Satanás. Y en esta lucha, lo único que nos puede hacer vencer es estar bien equipados. Y el texto de Efesios capítulo 6, que está ahí anotado para los que les guste sacar apuntes, es ese que dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, ¿no? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿no? Bueno, lo voy a leer, pero tengo escrito, así no vayamos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ser prudente es estar bien equipado para enfrentarnos en esta batalla espiritual, tomando toda la armadura que el Señor proporciona para este combate, ¿no? Y esta armadura, cuando empezamos a aplicar la figura que Pablo usa, ¿no?, tomando la indumentaria de un soldado romano, tiene que ver con una forma de vivir, ¿no? Está hablando
no obviamente de una armadura real, sino de actitudes que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo tiene que producir en la vida del creyente. Por eso vemos que lo importante es que podamos andar, como decíamos antes, como Jesús. Lo dice también en Romanos, capítulo 13, pero con otras palabras. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es ser prudente, vivir en el camino del Señor, andando como Él quiere, una vida que refleje la vida del Señor, porque de esta manera podemos estar firmes y de esta manera podemos resistir en el combate. La segunda aplicación de la prudencia es la prudencia o la capacidad de saber cuándo hay que huir, ¿no? Acá hay alguno que le gusta los Lelutier, ¿no? Capaz que recuerda cuando hacían una parodia de estos maestros de artes marciales y decía, si el enemigo es ser más fuerte que tú, tenés que moverte más rápido que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude, ¿no? Eso decían ellos. Pero lo cierto es que hay batallas, de estas batallas, que nosotros no tenemos fuerza para enfrentar. Hay enemigos que no podemos vencer. Y entonces somos sabios y somos prudentes cuando decidimos huir. Y les leo unos textos que seguramente algunos ya están recordando. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Timoteo capítulo 6 habla de la tentación de la riqueza, ¿no? De eso de tener cada vez más. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas, ¿no? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En la segunda carta dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿no? Y sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Así que claramente se marca cosas de las que tenemos que huir, porque el enemigo ahí no está afuera, está adentro, ¿no? El enemigo está adentro y no podemos enfrentar ciertas situaciones. En la Biblia hay dos ejemplos que son paradigmáticos, ¿no? Uno es el de José. Seguramente recuerdan la historia de este muchacho que fue vendido como esclavo por sus hermanos, terminó en la casa de un importante oficial egipcio y de repente la mujer lo empezó a acosar sexualmente. Hoy la podría denunciar, pero en aquel tiempo se la bancaba, ¿no? Y en determinado momento la mujer lo presionó para que tuviera relaciones con él. Y él lo que hizo fue huir, ¿no? Dejó la ropa, no sé si habrá ido en calzoncillo, pero huyó, porque sabía que no podía enfrentar esa tentación. Del otro lado está Sansón, ¿no? Aquel hombre al que Dios le concedió una fuerza sobrehumana para enfrentar a los enemigos de Israel. Pero él, que era tan grandote, o no sé, o por lo menos tenía tanta fuerza y se la creía, ¿no? Creyó que podía enfrentar eso. Y no huyó, se quedó y la quedó. Por lo tanto, la sabiduría está en saber de qué cosas tenemos que escapar, ¿no? De qué cosas tenemos que huir. Pero es interesante también, me parece que está bueno notarlo, que la huida que plantea el apóstol Pablo en estos pasajes no es para cualquier lado, ¿no? Fíjense que cuando Pablo dice que hay que huir de algunas cosas, menciona que hay que seguir o que perseguir, como es el énfasis de la palabra, otras actitudes. Huir de algo, ¿no? Para seguir, por ejemplo, la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿no? Y eso nos habla de un camino que estamos recorriendo, de dejar una forma de vida que teníamos antes de conocer a Dios para acercarnos más a ese modelo que Dios quiere para nosotros y que está en Jesucristo. Así que somos ovejas en medio de lobos, estamos protegidos por el Señor, pero nosotros también tenemos que saber qué batallas podemos enfrentar y cuáles no, ¿no? Y de qué cosas tenemos que huir. Y no es que tenemos que huir de todo, ¿no? Porque tanto Pedro como Pablo como Santiago dicen que nosotros podemos resistir al diablo, ¿no? Y el que va a huir será él, pero para eso tenemos que estar
humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y la última característica es... me faltó una cosa acá, ahí. La prudencia o la astucia para entregar el mensaje eficazmente. Pedro dice en ese versículo que está escrito ahí que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿no? Y esto lo pongo porque me parece importante que como hijos de Dios seamos sabios, ¿no?, para presentar el Evangelio con claridad, con contundencia, pero con gracia, ¿no? Con gracia, tratando de buscar la manera de no levantar más barreras que las que el Evangelio tiene. El Evangelio es un mensaje políticamente incorrecto, ¿sí?, a todas luces. Va en contra de todo lo que la sociedad hoy proclama como bueno, ¿sí? El otro día Mauricio hablaba de la verdad, ¿no? El Evangelio proclama que hay una verdad, ¿no?, en un mundo que dice que hay muchas verdades. El Evangelio dice que hay un solo camino, ¿no?, por el cual el hombre puede acceder a la salvación y acercarse a Dios. El mundo dice que hay muchos caminos y que nadie puede decir este es bueno, este es malo, ¿no? Así que el Evangelio va en contra de muchas cosas. Pero a veces, ¿no?, sin quitar eso que es imprescindible porque hace la esencia del mensaje, hay otras cosas, ¿no?, algunas palabras, algunas formas, algunos estilos que no son la esencia del Evangelio y que podemos adecuarlos a quien está escuchando para que el Evangelio sea comprensible y se pueda escuchar. Pongo un ejemplo para ver si la idea queda clara y no se confunda, ¿no? Cuando Pablo está en Atenas, en la ciudad ahí, capital de Grecia, dice que su espíritu se enardecía cuando veía la idolatría de la ciudad, ¿no?, porque era un lugar donde había dioses o estatuas a todos los dioses habidos y por haber. Incluso había un altar dedicado al Dios no conocido, ¿no? Pero cuando Pablo es invitado a predicar o a compartir un mensaje en un lugar donde todo el mundo hablaba ahí, que era el Areópago, ¿no?, donde todos ellos escuchaban a los que tenían algo para decir, Pablo no empezó dando palo por la idolatría y porque iban a ir al infierno. Empezó mostrándoles, ¿no?, que eran personas devotas, que eran religiosos, qué interesante todo eso, pero el Dios que ustedes adoran sin conocer es el que yo los anuncio. Y después sí les habla acerca de que hay un solo Dios que es real y todos los demás son de piedra y no sirven para nada. Pero el arranque, ¿no?, lo hizo con prudencia, lo hizo con sensatez. Así que esa es otra actitud que la Biblia nos llama a considerar, ¿no?, a ser astutos para presentar el mensaje de una manera clara y contundente, ¿no?, con argumentos, con mansedumbre y con razones a todo aquel que nos demande lo que nosotros pensamos. Ahora sí, la tercera característica que me queda, que es puros como palomas, ¿no?, puros como palomas. Dice Jesús, sean sencillos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Y la sencillez tiene que ver con la pureza, porque en el lenguaje del Nuevo Testamento, esta palabra sencillo refiere a aquello que no tiene una mezcla, ¿no?, que es un tejido, por ejemplo, que no tenía dos tipos de fibra, ¿no? Eso era sencillo. Y eso es lo que se nos invita a nosotros a hacer, ¿no? La sencillez habla de santidad, ¿no?, habla de pureza. Y nosotros somos ovejas en medio de lobos, vivimos en un entorno peligroso, pero eso no nos puede dar la excusa para vivir de cualquier manera. Tenemos que seguir caminando como Dios quiere, porque nuestra misión es brillar como las estrellas que alumbran en un lugar oscuro y que sirven para guiar a las personas hacia la salvación en Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser un testimonio para aquellos que todavía no conocen al Señor. Dice Pedro en la primera carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, que una manera de vivir justa, ¿no?, puede ser motivo de
de crítica, puede ser motivo de ser considerados malhechores. Y hoy, esto 2000 años después, lo podemos ver, ¿no? Cuando a veces uno, por decir algo, es prácticamente un culpable de un delito de odio o de discriminación, de cualquier cosa. Pero eso que hoy se dice como de malhechores va a traer gloria a Dios si lo continuamos haciendo. Ser sencillos como palomas implica que hay algunas cosas en las que no podemos participar. No podemos vivir de la misma manera que el resto de la humanidad, ni compartir todo lo que otros hacen, ¿no? Tenemos que saber mantener una separación, ¿no? Tenemos que saber qué cosas consumimos, ¿no? Porque si miramos lo mismo, si escuchamos lo mismo, si leemos lo mismo, si lo que forja nuestra manera de pensar es lo mismo que lo que forja la manera de pensar del mundo, vamos a terminar pensando y actuando como ellos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que dejamos entrar en nuestra mente y tener una dieta mental adecuada, ¿no? Que esté impregnada de la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer pensar de acuerdo a Dios, ¿no? Y actuar como Dios quiere. Así que la otra cosa que habíamos puesto ahí, creo que era esa. Ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? A veces uno, por vivir de una manera que Dios quiere, puede parecer un nabo para muchas de las personas que viven en este mundo, ¿no? Un inocente, alguien que se deja pasar por arriba, pero eso no es lo que nos tiene que importar, porque no estamos para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Así que termino repasando un poquito estas tres cosas que vimos, ¿no? Vivimos en un tiempo peligroso, todos los tiempos son peligrosos porque la humanidad ha mantenido esta característica a lo largo de toda su historia y va a seguir así hasta que el Señor Jesucristo lo corrija. Pero en medio de todo este problema, ¿no? O de toda esta situación, a nosotros se nos manda influir en medio de la sociedad por medio de nuestra vida cristiana, ¿no? Con el mensaje del Evangelio en palabras y en hechos, ¿no? Y para hacerlo, para enfrentar el peligro o el riesgo que eso conlleva, dice Jesucristo que tenemos que recordar que somos como ovejas en medio de lobos, pero somos como ovejas que Él pastorea y que Él cuida. Tenemos que ser prudentes en la batalla y astutos para presentar la defensa de nuestra fe. Tenemos que ser puros para resplandecer como estrellas en un lugar oscuro, ¿no? Sin duda que hay algo que podemos hacer para afectar este mundo caído en el que nos encontramos. No lo vamos a cambiar por completo, pero sí vamos a ser un factor determinante para que otras personas puedan conocer al Señor Jesucristo y que puedan encontrar la salvación de su alma. Que Dios bendiga su palabra.